Voces del Misterio Express. Leyendas, enigmas, fenómenos paranormales, ufología, sociedades secretas, criaturas extrañas y la parte de la historia que nunca te quisieron contar las encuentras aquí, en Voces del Misterio Express. Lo interesante de los escépticos es que siempre estamos buscando pruebas. La cuestión es, ¿qué haríamos si las encontráramos? ¿Tú qué crees? Creo que preferimos engañarnos a afrontar la verdad. El año pasado, el Vaticano tuvo conocimiento de más de 500 millones de posesiones demoníacas. Esto se grabó durante un exorcismo en Chile. No es el diablo, sino una niña muy enferma. No necesita un cura, necesita un psiquiatra. Llevo años sin rezar. Pero anoche me vi rezando por ti. Te conoce todos tus pecados. No le hables, es el diablo. Voy a por ti. ¡Tu nombre! ¡Dime tu nombre! ¡Señor, ayúdame! Solo se le puede vencer si se cree en él. En el año 2011 llegó a los cines El Rito, una película de terror sobrenatural que buscó algo más que provocar sustos. La película, protagonizada por Anthony Hopkins y dirigida por el sueco Michael Hafström, se sumergió en uno de los terrenos más polémicos y misteriosos del catolicismo, los exorcismos. A diferencia de muchas cintas de este género, El Rito representó y marcó un tiempo en el que llamó la atención del público con un gancho contundente. Estaba inspirada en hechos reales. El guión se basó en el libro del periodista Matt Baglio titulado El Rito, cómo hacer un exorcismo moderno. Una investigación que documentó las experiencias de un sacerdote norteamericano en Roma mientras que se formaba como exorcista en el Vaticano. A través de entrevistas, de relatos y de observación directa, Baglio logró dar forma a una crónica que, aunque parecía salida de una novela gótica, estaba cimentada en testimonios verídicos. La película se estrenó el 28 de enero del año 2011 y poco después en distintos países de Latinoamérica o en España. Y fue recibida con curiosidad y con la inevitable comparación a clásicos del género como por ejemplo El Exorcista, aunque en un tono más sobrio, cargado de reflexión sobre la fe, la duda y la lucha interior frente al mal. El protagonista del Rito es Michael Kovac, un joven con una crisis de fe que ingresa en un seminario más por escapar de la vida que por verdadera vocación. Está interpretado por Colin O'Donoghue. Tras completar sus estudios, intenta renunciar, pero es persuadido para viajar a Roma y asistir a un curso sobre exorcismo. En la ciudad eterna conoce al excéntrico y enigmático
padre Lucas Trevan, Anthony Hopkins, un sacerdote muy experimentado que lo introduce en la práctica de los exorcismos. A través de casos escalofriantes, como por ejemplo una joven embarazada poseída, un niño atormentado y finalmente el propio Lucas acechado por el demonio, Michael se enfrenta a sus dudas más profundas. El clímax de la película muestra al seminarista enfrentado directamente al demonio Val, el mismo que había destruido a Rosaria, la adolescente embarazada. Solo cuando abraza su fe con convicción logra expulsar al espíritu maligno y salvar a su mentor. La historia, a medio camino entre el drama psicológico y el horror sobrenatural, explora un tema universal. ¿Qué significa creer? Y sobre todo, ¿qué sucede cuando el mal parece demasiado tangible para ser ignorado? Uno de los grandes atractivos de esta película fue la participación de Anthony Hopkins, quien ya había dejado huella interpretando a personajes intensos y perturbadores como por ejemplo el inolvidable Aníbal Lecter en El silencio de los corderos. En El rito, Hopkins encarna al padre Lucas Trevan, un exorcista veterano, excéntrico, profundamente humano y capaz de alterar la ironía con la solemnidad frente a las fuerzas demoníacas. El director, Michael Hafstrom, comentó en entrevistas que Hopkins aportó una mezcla de autoridad y vulnerabilidad al personaje, dotando a la película de un aire inquietante que trasciende lo meramente narrativo. La base de la película fue el libro de Matt Baglio, como ya comentaba, publicado en 2009. El periodista estadounidense, y aquí los hechos reales, se adentra en un tema poco explorado desde el punto de vista contemporáneo: el entrenamiento de exorcistas en pleno siglo XXI. Para ello, acompañó durante meses al padre Gary Thomas, sacerdote californiano enviado a Roma en el año 2005, para tomar el curso de exorcismo en el seminario Regina Apostolorum. El libro describe cómo Thomas, inicialmente incrédulo ante la magnitud del fenómeno, fue testigo de casos impactantes que desafiaban cualquier explicación racional. Desde personas que hablaban lenguas desconocidas en lo que se llama xenoglosia o glossalia, hasta individuos que mostraban una fuerza descomunal. Baglio recopiló testimonios que sirvieron de materia prima para el guión de la película. El sacerdote Gary Thomas, en la actualidad sigue siendo exorcista de la diócesis de San José en California, y fue el consultor principal de esta película. Su experiencia real, sin duda, fue también la que sirvió de base para dar verosimilitud al rito. En diversas entrevistas, Thomas ha relatado que nunca buscó convertirse en exorcista. Fue designado por su obispo para asumir esa tarea, y en 2005 viajó a Roma para aprender de un exorcista italiano con décadas de experiencia. Durante más de 3 meses asistió a casos reales que, según él, demostraban la existencia de una lucha espiritual que era tangible. Posiblemente ese exorcista con experiencia fuera el propio padre Gabriel Amort. El sacerdote insiste en que su trabajo no se reduce a rezar oraciones. Antes de considerar que una persona está poseída, se realizan exámenes médicos, psicológicos y psiquiátricos para tratar de descartar causas naturales. Solo cuando no hay explicación científica se procede a valorar la posibilidad de una influencia demoníaca. El padre Thomas ha descrito una serie de indicadores comunes en casos de posesión. Por ejemplo, la aversión extrema a lo sagrado, desde rechazo a objetos benditos hasta ira frente a la Eucaristía. Una fuerza física inusual, imposible de explicar por el estado físico del afectado. El conocimiento de idiomas desconocidos por la persona, como por ejemplo el latín o el griego. Movimientos corporales antinaturales similares a convulsiones, pero sin explicación médica. Y revelación de secretos ocultos de quienes lo rodean. Secretos que guardan para sí, que esa persona no puede saber, como si le leyera la mente, lo más profundo de su ser. Según el sacerdote, estos signos aparecen de manera repetida en contextos en los que previamente hubo contacto con prácticas esotéricas, como la Ouija, la magia negra, el espiritismo o ciertos rituales de invocación.
Uno de los aspectos que más llamó la atención en su testimonio fue la advertencia de que la demanda de exorcismos ha crecido de manera exponencial en los últimos años. En 2004, el Papa Juan Pablo II pidió a los obispos de todo el mundo que formaran exorcistas en cada diócesis ante el aumento de solicitudes relacionadas con supuestos fenómenos demoníacos. En Estados Unidos, en el año 2011, el número de sacerdotes autorizados para esta práctica se multiplicó por 5. Según Thomas, la causa es un auge del ocultismo y de prácticas espirituales alternativas que, desde la visión católica, puede abrir la puerta al maligno. La producción del rito comenzó en mayo del 2010. Se grabó en Roma y en Budapest. La elección de estas ciudades no fue casual. La capital italiana no solo es el escenario natural de la historia, sino también el nombre y el lugar donde el verdadero padre Thomas había recibido el entrenamiento. El ambiente gótico de las calles, combinado con la sobriedad de las iglesias, de los conventos, aportó a la película una atmósfera de verosimilitud bastante amplia. A diferencia de otras películas de terror repletas de efectos visuales, el rito optó por un tono más contenido, buscando transmitir esa inquietud a través de lo psicológico, de lo espiritual. La película recibió luces y sombras. Algunos críticos la calificaron de demasiado lenta o reflexiva para el público, que esperaba sustos inmediatos, mientras que otros elogiaron el intento de realismo y la interpretación magistral de Austin. Con su presupuesto de 37 millones de dólares recaudó casi 100 millones a nivel mundial y fue un éxito. Sin embargo, lo más llamativo fue el debate que despertó sobre la vigencia de los exorcismos y el papel de la fe en un mundo cada vez más secular. El rito se inscribe en una larga tradición de películas sobre posesiones demoníacas. Desde que El Exorcista en 1973 abrió el camino, Hollywood ha explotado el tema de decenas de películas con muchas variantes. Sin embargo, mientras muchas producciones caen en el sensacionalismo, la película de Halftrone, El Rito, intentó mantenerse fiel a los testimonios reales. En ese sentido, se acerca más al género de docudrama que al terror convencional. La inclusión del padre Gary Thomas como asesor garantizó que las escenas del exorcismo reflejaran lo más fielmente posible lo que ocurre en un ritual auténtico, al menos desde la perspectiva católica. El debate no es nuevo. La película reavivó un interés que siempre oscila entre lo espiritual y lo racional. Y lo cierto es que independientemente de las creencias, el relato del rito conecta con un miedo universal, el de perder el control de la propia mente y del propio cuerpo frente a una fuerza desconocida. Esta película, por tanto, se inspira en la experiencia del propio padre Gary Thomas, una experiencia real que es una mirada inquietante a un mundo donde lo sagrado y lo profano se entrelazan de una forma peligrosa. A día de hoy, este sacerdote continúa ejerciendo su ministerio, atendiendo a personas que aseguran estar bajo la influencia de fuerzas oscuras, y su testimonio y la película que lo popularizó recuerdan que, aunque la sociedad moderna intente racionalizarlo todo, aún existen rincones donde lo inexplicable sigue teniendo lugar. Lo interesante de los escépticos es que siempre estamos buscando pruebas. La cuestión es, ¿qué haríamos si las encontráramos? ¿Tú qué crees? Creo que preferimos engañarnos a afrontar la verdad. El año pasado, el Vaticano tuvo conocimiento de más de 500 millones de posesiones demoníacas. Esto se grabó durante un exorcismo en Chile.
no es el diablo, sino una niña muy enferma. No necesita un cura, necesita un psiquiatra. Llevo años sin rezar. Pero anoche me vi rezando por ti. Te conoce todos tus pecados. No le hables, es el diablo. Voy a por ti. ¡Tu nombre! ¡Dime tu nombre! ¡Señor, ayúdame! Solo se le puede vencer si se cree en él. Leyendas, enigmas, fenómenos paranormales, ufología, sociedades secretas, criaturas extrañas y la parte de la historia que nunca te quisieron contar las encuentras aquí, en Voces del Misterio Express. Voces del Misterio Express.